Muy buenas tardes, queridos hermanos. Soy Jorge Álvarez, soy pastor de la Iglesia Alianza aquí en Barcelona y doy gracias a Dios por la invitación que me habéis hecho para traer la palabra de Dios a vosotros. Bueno, gracias doy a Chuck Famber, quien fue mi pastor, el pastor que me llamó de alguna manera al ministerio pastoral en la primera iglesia donde trabajé, que es la Alianza Cristiana y Misionera en Trujillo, Perú, ¿no? Yo soy peruano, soy de origen peruano, pero vivo hace ya 13 años aquí en Barcelona, España, y pastoreo la iglesia de la Alianza también aquí en España. Y bueno, también soy presidente de la Alianza en España y trabajamos en este ministerio. Os agradezco por esta gran oportunidad, sinceramente es un gozo, una gran alegría para mí estar con vosotros. Quisiera pediros que me acompañen en unas palabras de oración, que el Señor pueda bendecirnos y anhelo profundamente, y es mi oración, que Dios bendiga tu vida con esta palabra que creo que viene del Señor para ti. Anhelo profundamente que Dios bendiga tu vida donde estés en cualquier país de Centroamérica, que Dios bendiga tu vida con esta palabra. Permíteme orar. Señor, Padre de los cielos, te ruego, Señor, que en este tiempo tú puedas bendecir a cada uno de los que están aquí. Que tu gracia y tu misericordia se derrame sobre tu iglesia reunida, sobre pastores y líderes que están ahora viendo este video. Señor, que tu misericordia se derrame sobre ellos. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Quiero leer con vosotros la prédica de hoy va a estar basada en el libro de Jeremías. Y quiero leer con vosotros Jeremías 1 para entrar en contexto, ¿vale? Y luego arrancamos ya en este tema. Capítulo 1, verso 1 de Jeremías, dice el texto: palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mírate puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y le dije: veo una vara de almendro. Y sigue la profecía. El tema que me han pedido tratar lleva como título, de alguna manera, viviendo la nueva realidad. Viviendo la nueva realidad. La vida y ministerio de Jeremías es un buen paralelo a la situación que todo servidor de Dios está viviendo y atravesando en este tiempo de pandemia. Nuestra vida ha sido cambiada y trastocada por esta pandemia. Todo el mundo ha sido tocado y trastocado, la situación de todo el mundo. Jeremías pasó algo similar. ¿A qué me refiero? Dice el texto que su ministerio empieza en el reinado de Josías. No sé si recuerdan quién era Josías. Esto lo dejo como tarea para vosotros. Fue el gran reformador, el nieto de Manasés, uno de los reyes más perversos de Jerusalén. Sin embargo, Josías causa un avivamiento en el pueblo de Jerusalén, al punto de que dice la palabra que en medio de la reconstrucción o reforma del templo, encuentra la ley de Jehová, un rollo de la ley de Jehová, y la lee,
Y él se da cuenta de cuán apartado estaba de la ley de Dios y lleva a todo Jerusalén al arrepentimiento. Eran tiempos gloriosos para un profeta. Toda la nación estaba buscando a Dios. Los profetas eran cuidados y Dios iba obrando. Un ministerio precioso. Sin embargo, los reyes que vinieron luego, al morir Josías, no se compararon a sus padres. Joacim, Joaquín y Sedequías, en cuyo reinado Nabucodonosor viene y se lleva cautivo al pueblo, fueron reyes malos y perversos que se opusieron a Jeremías e hicieron que la vida, el ministerio tranquilo de Jeremías cambiara radicalmente. La paz y el avance ministerial que tenía Jeremías se ve truncado por el gobierno de reyes perversos. Se ve truncado. Cambió todo. Y la pregunta que quiero que nos hagamos y que vamos de alguna manera a responder con la vida de Jeremías es esta. ¿Cómo enfrentó Jeremías la nueva normalidad que le tocó vivir? Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Cómo enfrentó Jeremías este cambio de la tranquilidad a la restricción, del avance ministerial al quiebre? Todo se detuvo. De contar con un rey que lo apoyaba, ahora con reyes que están en contra de él. ¿Cómo enfrenta Jeremías esto? Y en primer lugar, la primera respuesta que quiero que te lleves en este congreso es esta. Jeremías tuvo que aceptar que fue escogido por Dios para este tiempo particular. Jeremías tuvo que aceptar que fue escogido por Dios para este tiempo particular. Hemos leído Jeremías 1:5 que dice, antes de formarte en el vientre, ya te había escogido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Escucha bien. ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías? Le está diciendo que el hecho de que está ahora ministrando en este tiempo es porque Dios lo había definido antes que él naciera. Dios ya sabía todo lo que Jeremías iba a atravesar. Dios escogió a Jeremías para este tiempo en particular, para poder enfrentar a esos reyes contrarios a la voluntad de Dios. Salmo 139:16 dice, me vistes antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Quiero decirte esta noche, hombre y mujer de Dios, hemos sido escogidos por Dios para el tiempo que estamos atravesando hoy en medio de esta pandemia. Dios en su soberana voluntad nos escogió para poder hacer frente y llevar adelante ministerios e iglesias en medio de esta situación de pandemia. Compleja, difícil, pero Dios nos escogió para este tiempo. Hechos 17:26. Hechos 17:26. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios definió el tiempo, el país, la ciudad, la iglesia, el ministerio que el Señor te ha dado. El Señor definió todo esto y te escogió a ti para que lleves adelante el ministerio que tienes en este tiempo, en el lugar donde te encuentras. Y es allí donde Dios te va a usar y te va a bendecir. Dice, Él determinó los periodos de su historia. Él ha determinado que tú estés ministrando en la iglesia donde estás, en el lugar donde estás,
en este tiempo tan peculiar en el cual nos encontramos. Él lo ha determinado. Jeremías era el hombre que Dios había escogido para enfrentar un ministerio tan complicado como el que le tocó vivir. Dios lo escogió para ello. Dios lo escogió para ello. Era Jeremías, no podía ser lo otro. Él era el que Dios lo había elegido para este ministerio. Pablo fue escogido para fundar iglesias por toda Europa y Asia Menor. Tenía que ser Pablo, ese carácter fuerte que podía soportar un apedreamiento y seguir adelante. Pablo fue escogido para el lugar y el tiempo que le tocó vivir. Pedro fue escogido para abrir las puertas del reino de Dios a la iglesia. No había nadie como Pedro que podía tener ese impulso de aprovechar toda oportunidad y predicar el evangelio tan abiertamente. Y si nos vamos un poco más atrás, no hay como Abraham, el patriarca, el padre de la fe, para soportar tantos años el cumplimiento de una promesa. Pablo no hubiese podido esperar tanto. Era Abraham, la paciencia de Abraham. Jeremías fue escogido para un tiempo de cambios, de oposición, de encierro, de muerte y de dolor. Tú y yo hemos sido escogidos para llevar adelante el ministerio en medio de esta pandemia. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, debes estar seguro, debes asumirlo. No es mala suerte, no es una prueba fortuita, es algo que Dios planificó de antemano y donde tú tienes una misión particular, única, en el lugar donde te encuentras. Yo quiero que repitas conmigo allí en casa donde te encuentras. Fui escogido para este tiempo. ¿Qué te parece? Fui escogido para este tiempo. Dios te escogió a ti para vivir este tiempo y para enfrentar este tiempo y para llevar adelante a su iglesia en este tiempo. Tú eres el escogido. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Les conté que Chuck Famber me llamó para el ministerio en la Iglesia América Sur en Trujillo, Perú, una ciudad al norte. Él estuvo trabajando allí en esta iglesia unos 5 años y luego salió. Y un miembro del cuerpo pastoral del cual era parte, el pastor Antenor Tejada, tomó la responsabilidad de la iglesia. Ahora, el pastor tomó la responsabilidad de la iglesia y dirigió la iglesia como él creía conveniente. Y cambió algunas cosas que Chuck había establecido. Y yo estaba allí. Yo había crecido en el ministerio de Chuck y había aprendido a hacer las cosas como Chuck las hizo. Y me parecieron mal los cambios. Y me parecía que la iglesia no iba a funcionar bien, que todo se iba a perder. Y me parecía que el pastor no estaba haciendo las cosas bien. Y debo decir que me oponía constantemente al pastor. Al final renuncié y viajé a España. Debo reconocer que era parte de mi inmadurez y parte de mi soberbia, porque no entendía que era Dios quien había puesto a Antenor en ese lugar. Y Dios iba a usar al pastor Antenor en esa iglesia. Chuck se había ido. Y ahora Dios había escogido a Antenor para que sirva en esa iglesia. Y si Dios lo colocaba en esa iglesia, Dios iba a bendecir a Antenor en esa iglesia. Yo dejé la iglesia con unos 500 miembros, más o menos. Perdona. Cuando volví, la iglesia tenía unos 700, 800. Hoy la iglesia tiene más o menos 1000 miembros. Y Dios ha bendecido el ministerio del pastor Antenor. Dios lo escogió para ese tiempo, cosa que yo no entendía por mi inmadurez. Tenemos que aceptar que donde estamos, Dios nos ha colocado. Nadie va a poder desarrollar el ministerio como nosotros en el lugar donde Dios nos ha puesto. Sin embargo, en segundo lugar, Jeremías tuvo que, y esto es lo segundo que quiero que te lleves, lo primero es que Jeremías tuvo que aceptar que fue escogido para este tiempo. Pero lo segundo
es que Jeremías tuvo que entender que Dios jamás perdió el control de la historia. Dios jamás perdió el control de la historia. Perdonadme un momento. Jeremías 1, 13 al 16 dice: Después el Señor me habló nuevamente y dijo: ¿Qué es lo que ves ahora, Jeremías? Veo una olla de agua hirviendo que se derrama sobre el norte. Contesté: Sí, dijo el Señor, porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. Escucha, le dijo Dios, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo, el Señor, he hablado. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad, atacarán los muros de Jerusalén y a todas las demás ciudades. Jeremías va a sufrir todo esto. Jeremías va a tener que anunciar que un reino, un imperio enemigo iba a invadir Jerusalén. No era una profecía que Jerusalén quería escuchar, ni los reyes de ese momento querían escuchar, porque eran reyes perversos. Sin embargo, Dios quería que Jeremías sepa que esta invasión, estaba bajo el control del Señor. Y esto es lo segundo. El hombre y la mujer de Dios deben estar convencidos de que es Dios quien está al control de todo lo que está aconteciendo. ¿Quién está al control de esta pandemia? ¿Es que se le ha escapado a Dios? ¿Es que no se ha dado cuenta y Satanás le ha hecho una mala pasada? Mis hermanos, el enemigo no mueve un dedo si es que el Dios poderoso lo permite. El enemigo no mueve un dedo si es que el Dios poderoso antes ha tenido que decir un sí. ¿Qué situación? Jeremías 25, 8 al 10 dice: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Esto es lo que dice Jeremías 25, 8 al 10. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice Dios, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua. Es fundamental entender que es Dios quien está al control de todas las situaciones críticas que vamos a enfrentar en esta vida. Dios está al control. ¿Crees que Dios no está al control de la pandemia? ¿Crees que Dios no está al control de que nos cierren los templos? ¿De que no podamos reunirnos? No sé cuál es la situación en Centroamérica, pero aquí en España estamos cambiando de situación. Ahora no nos podemos reunir. Parece que sí luego. Estamos en una situación muy inestable. ¿Pero Dios está al control? Dios está al control. Es fundamental que te enfoques en el gobierno supremo de Dios para que aprendas de las circunstancias antes de luchar contra ellas. A veces como iglesia estamos más enfocados en la obra del Satanás, en lo que Satanás hace. Pero otra vez, Satanás no mueve un dedo si es que Dios no le dice un sí. Dios es el gobernador supremo y Él está al mando de todas las cosas. Y cuando Dios permite algo, es porque está dentro de sus santos propósitos. Todo está relacionado. Así como el pagano Nabucodonosor fue un siervo de Dios para cumplir sus propósitos, el COVID-19, escucha bien, el COVID-19 también es un siervo del Señor para lograr sus planes. ¿Cuántos lo creen? Dios está logrando sus planes a través de esta pandemia. Lo veas o no lo veas,
Dios está logrando sus planes a través de esa pandemia. ¿Qué está haciendo el Señor en medio de esta pandemia? ¿Qué crees que está haciendo el Señor en medio de esta pandemia? ¿Puedes ver la mano del Señor en medio de esta pandemia? Hoy, y creo que mañana, vamos a desarrollar un poco más el tema de cómo Dios va a obrar en su iglesia en medio de esta pandemia. Entonces tenemos dos cosas ya. En primer lugar, Jeremías tuvo que aceptar que él fue escogido para este tiempo tan particular, para su tiempo particular, distinto. Pero en segundo lugar, Jeremías tuvo que entender que aunque no entendía lo que pasaba y aunque parece que todo se cambia y todo se trastoca, Dios sigue teniendo el control supremo de la historia. Dios. Pero en tercer lugar, una tercera enseñanza de cómo Jeremías enfrenta una pandemia o una situación de cambio como esta, es que Jeremías, o aunque es Dios el que lo hace, retorna a la esencia de la fe. Y básicamente va a llamar al pueblo y a todos los temerosos de Dios a retornar a la esencia de la fe. Este es un pasaje muy conocido, Jeremías 6:16. ¿Lo recordáis? Jeremías 6:16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos, no andaremos. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Jerusalén en este tiempo? ¿Por qué Dios trajo ese juicio sobre el pueblo de Jerusalén, sobre el pueblo judío? ¿Por qué? La fe del pueblo de Dios, si lees tu Jeremías, y te animo a hacerlo, aquí no podemos hacer un estudio exhaustivo, la fe del pueblo de Dios estaba dependiendo de los buenos vaticinios de los profetas de turno, de los profetas particulares que tenía el rey, los cuales recibían su dinero. La fe del pueblo de Dios dependía de los servicios cúlticos que se seguían rindiendo en el templo de Salomón. La fe del pueblo dependía de la belleza del templo. Y el pueblo se sentía confiado que tenían un gran templo, tenían una gran iglesia, tenían cultos fabulosos. Y de ellos dependía la fe del pueblo. ¿A qué se refiere Jeremías cuando llama al pueblo a volver a las sendas antiguas? ¿Cuáles son esas sendas antiguas que menciona este pasaje? ¿Qué son las sendas antiguas? Quiero que abras tu Biblia en Jeremías 7, 23 y 24. Jeremías 7, 23 y 24. ¿Lo tenemos? Velocidad bíblica, bueno, ahí con el móvil ahora, ¿no? Dice esto, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Lo leo otra vez. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Sabes a cuál senda antigua se refiere Jeremías? Se refiere a lo más básico de la vida cristiana. ¿Y qué es esto? Escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él te ordena. Escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él te ordena.
La base de nuestra fe está en aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerle. Allí empieza la vida espiritual. Allí está nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra dirección, nuestro poder. Escucha bien, ¿qué hacemos en medio de una pandemia como esta? ¿Qué hacemos en medio de una pandemia? ¿Cómo enfrentamos una pandemia como esta? Volvemos a lo básico, a las sendas antiguas, a lo que ha hecho vivir a tantos hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Muchas veces hoy en día hacemos depender la fuerza de nuestra fe. Lo hacemos depender del líder de turno, del profeta famoso. Lo hacemos depender de los ministerios poderosos, de que tenemos una iglesia grandiosa. Y la gente hace o depende de estos ministerios, de estos cultos o de estos profetas, de los cuales buscan oración y poder. Sin embargo, Dios nos está llamando a volver a lo esencial, a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Hay un pasaje muy conocido de Jeremías también, Jeremías 2:13, quizá muchos lo conocéis. Porque dos males ha hecho mi pueblo, Jeremías 2:13. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Escucha bien, hombre y mujer de Dios. La debilidad e inestabilidad del pueblo de Dios hoy en día se encuentra en que buscan otras fuentes de vida que solo se hallan en Dios y su palabra. Hoy en día la iglesia está buscando esas aguas de vida, ya no en Dios y su palabra, sino en otras cosas como Jerusalén, como el pueblo judío. Lo buscaban en los profetas, lo buscaban en los cultos, en la iglesia. Pero Jeremías llama a volver las sendas antiguas, a escuchar a Dios, a escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra. Tengo ya 20 años en el ministerio, trabajando a tiempo completo. Y cada vez me doy cuenta que lo esencial para un creyente en la iglesia es que aprenda a percibir cómo Dios le habla a través de la palabra y aprenda a obedecer esa palabra. Mis amigos, mis hermanos, hay muchos cristianos, muchos creyentes cuyas vidas espirituales dependen del pastor, dependen del líder de la iglesia, dependen del culto dominical, dependen del ministerio, dependen de que todo vaya como siempre. ¿Y qué pasa cuando suceden cosas como estas? Cuando todo se detiene. Sus vidas espirituales decaen. ¿Cuál es mi rol como pastor, como siervo de Dios? Debo enseñar a mi iglesia, a mi grey, a escuchar la voz de Dios personalmente. Y esto no se hace en comunidad, Esto no se hace en comunidad. Los pastores los domingos planteamos la visión de la iglesia. Afirmamos ciertos principios fundamentales. Traemos y anhelamos traer palabra de Dios a la iglesia. Pero ¿sabes cuál es un creyente maduro? De esto vamos a estar hablando mañana también. Aquel que ha aprendido por sí mismo a escuchar la voz de Dios y a ponerla por obra. Aquel que ha aprendido a alimentarse por sí mismo. ¿Cómo enfrentamos la pandemia? Volviendo a los rudimentos, a las sendas antiguas, a la lectura de la palabra, a la oración profunda, al ayuno personal,
a la búsqueda profunda, a la confesión de pecado. Esto es otra senda antigua muy importante, el confesar nuestros pecados unos a otros. Vamos a estar hablando de esto en otro momento también. Entonces, hemos dicho ya 3 cosas. El hombre y la mujer de Dios, para enfrentar esta nueva realidad, necesita aceptar que Dios lo ha escogido para esta nueva realidad, para este tiempo. Dios me quiere en este tiempo y en este lugar. En segundo lugar, el hombre y la mujer de Dios tienen que entender que Dios jamás pierde el control de la historia. Él está al mando. Él tiene el timón del barco. Él tiene el timón. Y Él permanece allí. Y Él está al control, aunque suframos. Y de esto vamos a hablar. Pero en tercer lugar, si queremos mantenernos firmes en medio de cambios tan radicales, necesitamos retornar a la esencia de la fe, a la lectura de la palabra, a escuchar a Dios en su palabra, a obedecer su palabra, a ayunar, a confesar nuestros pecados unos a otros. Cuán fundamental es la confesión de pecados unos a otros. Cuán fundamental es. Y en cuarto lugar, Jeremías aprendió a perseverar en medio del sufrimiento. Jeremías aprendió a perseverar en medio del sufrimiento. Quiero que abras tu Biblia en Jeremías 20, 1 y 2. Jeremías 20, 1 y 2, por favor. Jeremías va a contar algo que le ha pasado a él. Algo muy personal. Aquí Jeremías abre su corazón y cuenta algo muy personal. Jeremías 20, 1 y 2 dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y miren lo que dice. Y azotó Pasur al profeta Jeremías. Le dio. Y lo puso en el cepo, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Por profetizar Jeremías, el sacerdote del templo lo azota y lo coloca en el cepo. ¿Sabes qué es el cepo? Pies y piernas y brazos presionadas por una madera, donde no se puede mover la persona, y calambres te cogen en las piernas y los brazos. Jeremías nos cuenta esta situación. Escucha bien, mi amigo, mi hermano, escucha bien. No hay ministerio sin sufrimiento. ¿Qué te parece? No hay ministerio sin sufrimiento. El ministerio sin sufrimiento es un misterio. Algo pasa. Algo pasa. El ministerio sin sufrimiento es un misterio. Algo pasa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo dice esto. Tú, si eres un siervo de Dios, una mujer de Dios, vas a sufrir penalidades. El hombre de Dios tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades. Jeremías sufre por el ministerio que le ha tocado y quiere abandonarlo. Jeremías 20, 8 y 9. Mira lo que dice. Jeremías 20, 8 y 9. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, dice Jeremías. Y dije, dice Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías quiere tirar la toalla. Jeremías quiere abandonar el barco. Jeremías quiere salir huyendo. Quiere quitar la mano del arado. Jeremías quiere abandonar. Quiero preguntarte, hombre y mujer de Dios, que me estás oyendo ahora.
¿Alguna vez has tenido deseos de abandonar? ¿Alguna vez has tenido deseos de abandonar? ¿Alguna vez el ministerio te ha costado tanto, que has recibido tantos golpes, que has dicho esto no es para mí, quiero abandonar? Todo ministro va a pasar momentos oscuros, va a pasar la noche oscura, va a pasar el valle de sombra y de muerte. Y muchas veces, por nuestros propios compañeros en la fe, vamos a sufrir. Pero esto es algo que viene en el pack. Escucha bien, esto es algo que viene en el pack. Si tú quieres ser un hombre de Dios, esto viene unido al sufrimiento. Si quieres un ministerio, vas a tener que sufrir. Todo ministro del Señor atravesará el valle de la sombra y de la muerte. Todo ministro sentirá que no vale la pena seguir, que es muy grande el precio a pagar, que es muy fuerte el dolor, la decepción, el sufrimiento, que es muy fuerte. Jeremías 20, 17 y 18. Mira lo que dice Jeremías. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Jeremías está cansado, quiere huir. El dolor invade su alma. El sacerdote, aquel que lo debía apoyar, lo has azotado. Como nuestro Señor Jesús, el que de mi mano comía, el que de mi pan comía. Mis hermanos, muchas veces gente de nuestro entorno va a darnos una bofetada. Esto no nos tiene que sorprender. ¿Nos va a doler? Sí. Pero tienes que estar preparado para las bofetadas que vengan de aquellos que están cerca a ti. Tienes que estar preparado. Porque esto está en nuestra descripción de trabajo. Si eres un hombre de Dios, esto está en nuestra descripción de trabajo. Vamos a sufrir. ¿Cómo escapa Jeremías del hoyo del desánimo y el desaliento? Dos cosas, y aquí termino. En primer lugar, Jeremías 27. Mírale Jeremías 27. Y es un texto precioso. Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Y aquí es la primera manera de salir del desánimo. Escucha, hombre de Dios. Déjate volver a seducir por el Señor. Déjate seducir por el Señor. ¿Cuándo es tu día libre? ¿El lunes? ¿El sábado? ¿El domingo? ¿Cuándo es tu día libre? Te animo a que en tu día libre te levantes temprano y antes de hacer otra cosa, ponte delante del Señor. Aunque tu carne no quiera y quiera descansar. A veces mi día libre es el lunes, estoy tan cansado que digo, ostras, me merezco un poco de descanso, me merezco un poco de distracción. Voy a ver las noticias, tomar mi desayuno viendo las noticias, que es lo que más quisiera, porque no puedo hacerlo diariamente. Pero escucha bien, desde que decidí en mi día libre buscar a Dios en primer lugar, esto ha enriquecido tremendamente mi vida espiritual. ¿Qué haces en tu día libre? Déjate seducir por Dios en tu día libre. El primer momento de la mañana, déjate seducir por Dios, sin interrupción, sin nada. El único que puede hacer volver, el que puede hacer renacer ese entusiasmo primero de nuestro ministerio, es el Señor, el único. Pero en segundo lugar, quiero recordar algo que dijo John Stott en su libro Desafíos de Liderazgo Cristiano.
Él estaba escribiendo sobre el desánimo y menciona un texto que está en 2 Corintios 7, 5 y 6. 2 Corintios 7, 5 y 6. Dice Pablo, contando de su ministerio, dice: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes. Y mira a ver si te identificas con esto. Conflictos de afuera, temores por dentro. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, ¿eh? Nos vimos acosados por todas partes, dice Pablo. Conflictos por fuera y temores por dentro. ¿No es esto el ministerio? ¿No es esto cómo nos sentimos? Problemas por fuera. Pero también tenemos temores por dentro. Luchamos con nuestras miserias, luchamos con nuestros desánimos, luchamos con nuestro mal carácter, luchamos con nuestra falta de ganas, luchamos con tantas cosas que hay dentro. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo afrontó Pablo? Dice Pablo, y miren lo que dice Pablo: pero Dios, que consuela a los abatidos. Esto está en la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice que consuela a los humildes. Pero Dios, que consuela a los abatidos. Pablo se sentía abatido en el suelo. Dice Pablo, nos consoló. ¿Con qué? ¿Lo tienes allí? 2 Corintios 7, verso 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, que consuela a los abatidos, ¿nos consoló con qué? ¿Con una visitación del Espíritu Santo? ¿Con una palabra? Mira lo que usa el Señor para consolar a Pablo. Nos consoló con la llegada de Tito, un compañero, un amigo, una alma amiga. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios caen como consecuencia del desánimo en pecados peores? ¿Cuántas veces oímos que de la noche a la mañana, entre comillas, hombres y mujeres de Dios que lo hemos visto ministrar, han fracasado en su vida privada, han roto su matrimonio y han perdido su ministerio? ¿Cuántos? Todos necesitamos un alma amiga en la cual confiar. Todos necesitamos la ayuda, la mano que nos sostenga para que no nos sigamos deslizando al oscuro abismo del desánimo. Porque escucha bien, el desánimo viene poco a poco, poco a poco. Y cuando caes en desánimo, no tienes fuerza para poder soportar el embate de las tentaciones. Y caes. ¿Cuántas veces caemos en pornografía? ¿Cuántas veces caemos en relaciones ilícitas? ¿Cuántas veces caemos en conversaciones negativas? Simplemente porque estamos desgastados emocionalmente y espiritualmente. Necesitamos de un alma amiga. En los 20 años de ministerio y siendo presidente de la Alianza aquí en España, he visto fracasar a tantos hombres y mujeres de Dios preciosos, preciosos. En mi trabajo he tenido que investigar, y una de las cosas que me he dado cuenta, y que lo dicen muchos libros ya, no es algo que yo haya descubierto, ninguno de ellos tenía un alma amiga a quien compartir. Ninguno de ellos. ¿Con quién compartes de tu vida? ¿A quién confiesas tus pecados? Porque pecas. Porque tienes tentaciones. ¿A quién lo confiesas? ¿A Dios? Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, no un perro, sino un pastor alemán, en su libro pequeño, Comunidad Cristiana, él dice: ¿cómo saber cuando confiesas tu pecado a Dios que lo estás confesando a Él o simplemente estás confesándotelo a ti mismo? ¿Cómo saber que te estás arrepintiendo de verdad? Y él dice, el arrepentimiento real viene cuando buscamos a un hombre, a un creyente, representante del cuerpo de Cristo, y él como representante de Cristo mismo, yo le confieso mis miserias. Es en ese momento
donde puedes estar seguro que estás confesando y arrepintiéndote de tus pecados, porque estás confesando realmente y mortificando tu carne por algo que has hecho. Una de las mejores cosas que he podido aprender, y lo aprendí de Chuck, es a confesar mis pecados, a mis hermanos. El año pasado tuve una discusión muy fuerte con mi hermano, el segundo, yo soy el hermano mayor, muy fuerte. Le levanté la voz muy alto, delante de un familiar. Fue para mí muy triste, muy triste. Salí de ese momento llorando, le conté a mi esposa, le conté a mi madre, llamé a los ancianos de la iglesia, les compartí. Compartí a dos pastores amigos. Sentía que no era digno de seguir adelante, pararme delante de la iglesia y predicar la palabra. Si había levantado la voz, le había gritado a mi hermano. Gracias doy a Dios por el consejo, los ancianos que tengo en la iglesia y los pastores de alrededor me animaron. Me dijeron, Jorge, eres humano, eres igual que cualquiera. Y fallas. Simplemente tienes que arrepentirte y tienes que reconciliarte con tu hermano. Comencé un trabajo, mi hermano es duro, comencé un trabajo de reconciliación, a pedirle perdón, a escribirle, a llamarle. 1 año me duró, mi hermano no es creyente, hasta que mi hermano me perdonó y nos abrazamos. Le conté a todos mis líderes y luego le conté a la iglesia también. Mis hermanos, mis amigos, si algo de este mensaje te llevas, quiero animarte a que busques a alguien con quien compartir tus miserias, porque las tienes. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo enfrentamos esta pandemia? Recordando que Dios te ha escogido para este tiempo, aceptando, entendiendo que Dios sigue teniendo el control de la historia, volviendo a las cosas primeras, a las sendas antiguas, pero perseverando también en medio del sufrimiento y compartiendo ese sufrimiento con otros. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga.